Shabbat Shalom. Hoy es sábado 16 de noviembre del 2019 y estoy con el Tanaj, como no es nuestra tradición, en el infierno. Sí, estoy en el infierno. Este valle en el que estoy hoy, en Jerusalén, un valle que comienza en el pie del monte Zion y termina allí en el valle de Cedrón, se llama Gai Ben Hinnom o Gehenom. Gehenom en hebreo significa infierno. ¿Y por qué se llamó así a este lugar? En épocas bíblicas, a este lugar se traía a los niños, se traían niños para sacrificarlos y para incendiarlos en vida. No solo los cananeos y los goim y los otros pueblos, también los hijos de Israel hicieron este rito durante muchísimos años para alabar o para rendir de culto o sacrificio al Moloch. Según la tradición judía, al infierno llegan aquellas personas que pecamos en este mundo. Vamos a hacer un recorrido por este valle y les voy a contar un poco sobre lo relatado sobre él en la Biblia y se lo voy a mostrar para que vean cómo es el infierno en vivo y en directo. Yala. Ahí están las murallas de Jerusalén. Como les dije, estamos por la parte suroeste. Toda esta parte que vemos acá es parte árabe. El barrio Siluán. Y lo que vemos acá es la antigua ciudad de David. Es aquí donde comienza toda la historia de Jerusalén, de Jerusalén. Ahí está la iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos. Okay, el Monte de los Olivos es el que está en la ladera de él, es el Valle de Cedrón. Hoy vemos el lugar muy tranquilo, pero eso no quiere decir que lo fue a través de la historia. No me refiero a la historia de esta semana en la que nos llovió misiles desde el sur. Justamente este lugar estuvo silencioso, ya que árabes no atacan población árabe, y en Jerusalén la hay en cantidades. Cuando dije historia, me referí a la época del gran templo de Shlomo, el primero, en la cual se realizaba aquí cultos a dioses. A muchos dioses, pero a uno en especial llamado Molech. El Molech era uno de los dioses de la mitología canaanea, y en tiempos del reinado de Yehudá solían bajar hacia aquí los ciudadanos de Jerusalén con hijos o hijas. En los costados de este sendero había edificado altares y monumentos de dioses. Y aquí nació, como les dije antes, el concepto Gehenom, o infierno en español. Quemar hijos estaba considerado en la cultura canaanea un sacrificio especial, mucho más sagrado que el de quemar un pollo o una cabrita. Cuanto más valorado era el sacrificio hacia la persona, más honor se le hacía a aquel Dios. Y eso es lo que hacían los ciudadanos de Jerusalén. Quemaban vivos aquí a sus propios hijos. Para que los gritos de esos niños no se escuchen ahí arriba, dentro de las murallas de Jerusalén, los fieles al Molech solían tocar en esta zona tambores a todo volumen. Esa es la razón por la que Irmiau apodó a este lugar Bimot Tofet, una descripción sacada de la raíz de la palabra que lleva la raíz tof o tambor. No solo goim traían aquí a sus hijos a incinerarlos vivos, hubo también judíos que hacían esos cultos, e incluso reyes de Judea que realizaron esa atrocidad. Uno de ellos se llamaba Ahaz, y así lo relatan en Dos Reyes. Ben Esrim Shana Ahaz bemalko, Be-16 Shana malach ba-Yerushalayim, Velo asa ayashar be'einei Adonai Elohav que David Abav, Veilech bederech malkei Israel, Begam et bno e'evir ba'esh, que tovot agoim asher orish Adonai otam mipnei bnei Israel. El sacrificio para el Molech estaba considerado uno de los pecados más graves para el judaísmo. Primero, por tratarse de trabajo a otro dios,
y además por el tipo de culto que bajaba a lo más bajo moralmente hablando. Ellos pecaban contra el valor más básico del judaísmo, que es el derecho a vivir. Y no renunciaban al suyo, sino al de pobres, inocentes e indefensos niños. Este valle, llamado Ben Hinnom, pasó a ser de un lugar silencioso a lo más ruidoso, aturdante y temeroso del mundo de aquellos años. El profeta Irmiau, que combatió contra ese fenómeno, intentó cambiar el nombre de este lugar a Gain Haergá, o el Valle de la Matanza. Irmiau creyó que cambiando el nombre al lugar por un nombre más claro e intencional, haría temer a la gente y dejarían de realizar semejantes atrocidades. Pero por lo visto llegó tarde. El nombre original se transformó en la palabra hebrea que describe la situación más mala existente. Aquella que expliqué al principio del relato. Infierno. Pasaban los años, pasaban los reyes, Hizkiau, Menashe, Amón, hasta que en el año 639 a.C. asumió el rey Yoshiyahu. Baruch Hashem. ¿Por qué Baruch Hashem? Yoshiyahu fue uno de los reyes más fuertes en la historia del pueblo judío, a pesar de haberse coronado a los 8 años. Yoshiyahu logró retornar al pueblo al sendero de Dios. Uno de los episodios más significativos de este rey fue el haber buscado y encontrado el Pentateuco, aquel libro perdido en el gran templo. No se sabe si encontró los 5 libros que lo componían o el más importante de todos, el último, llamado Dvarim, que es el cual resume los otros 4 libros. Sea cual fuera, se trató de escrituras sagradas, un manual de instrucciones de comportamiento que debería reinstruir la conducta perdida del pueblo para transitar por el sendero de su propio Dios. Voy a seguir a esta cabrita perdida y seguro me va a llevar al resto del rebaño. Estas son las cosas que vivo en mis paseos matinales, y aunque en cualquier momento se larga a llover y está bajando la temperatura, aquel pequeño pastor sacó a su rebaño. Pero en realidad eso es para mí una buena señal, ya que quiere decir que en las próximas horas no va a llover. En mi próxima encarnación juro que voy a ser pastor. No saben cuánto me gusta ese oficio. Además, tendría el futuro asegurado. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, todos empezaron como pastores. Incluso los líderes de la actualidad. Ben Gurión en el sur, Shimon Pérez, que fue pastor en el Kibbutz Alumot en el norte. Bueno, sigamos nuestro relato. Estábamos en que Yoshiyahu encontró la Torá. Es decir, que no había Torá en esa época. Imagínense hoy a nuestro pueblo sin la Torá. Cada líder podría decir o dictar lo que se le antoja. Más fácil aún era en esa época. Y es por eso que alguien había escondido ese libro, el único que había en esa época, para sacar de ese acto beneficio y así poder pasar a ser el líder absoluto del pueblo, tanto político como espiritual. La cuestión es que se encontró el libro y Yoshiyahu comenzó con sus reformas, con los antiguos preceptos de la Torá, con un solo objetivo: acercar al pueblo de Judea a su Dios. Les recuerdo que estamos hablando en una época que habían 2 reinos, el reino de Judea aquí y en la zona sur, y el reino de Israel en todo el norte, conformado por las otras 10 tribus. Aquí la conformaban las tribus de Binyamin y de Yehudá.
El rey Yoshiau no se conformó con palabrerío, promesas o pactos. Enseguida comenzó a trabajar de verdad. El rey exigió sacar del gran templo, aquel que ven ahí arriba, toda herramienta que era utilizada para el trabajo a otros dioses y ordenó incendiarlos fuera de la ciudad, en el valle de Cedrón, como nos relatan en 2 Reyes. Ese es el templo del monte, el monte del templo. Su coraje fue de tal dimensión que hasta las estatuas de Oshra destruyó. Oshra era la diosa de la fertilidad en la cultura canaanea y una de las diosas, de los dioses principales. Entre las mujeres era la principal diosa. Luego arrojó las cenizas de todo eso a las tumbas que había en la zona del Valle de Cedrón, que de hecho las hay hasta ahora, para que sean enterradas y muestre una señal simbólica hacia su pueblo. Luego de terminar, el rey vino hasta este lugar. Así es, hasta aquí donde estoy ahora, donde estoy aquí parado, sabiendo muy bien lo que aquí se hacía para el Molech. Y con toda su furia combatió ese fenómeno hasta descontaminar a todo este lugar. Betimá et atofet asher begai beninon, levilti leavir ishet bno, bet bito be'esh la Molech. Este rey dedicó su vida al acercamiento del pueblo de Israel a su Dios, cosa que logró con mucho éxito antes de morir. Logró no solo demoler los sacrificios a otros dioses, sino que acercar su pueblo a los cultos y preceptos de la Torá. Los preceptos del Dios que los había liberado de Egipto, acompañado por el desierto, y aquel Dios que le prometió todas estas tierras. Y así yo termino el relato. Espero que les haya gustado, que les haya gustado también el paseo, y de ser así, que me lo hagan saber por medio de un me gusta, un comentario o compartiendo el material. Les recuerdo que el video lo subo tanto a Facebook como a YouTube, a canales o páginas que llevan el mismo nombre, aquel nombre que ustedes mismos le pusieron hace 5 años, un Bakari suelto en Israel. Denle a ellos me gusta, ya que será un hermoso gesto para mí y este proyecto. Shabbat Shalom y tranquilidad para los habitantes del sur de Israel.